Hola, bienvenidos. Nosotros somos la Comisión de Prensa y Difusión del Colegio Mayor Universitario José Manuel Estrada. Les queríamos compartir nuestra primera entrevista. Esperemos que la disfruten. Bueno, vamos a arrancar. Pero antes, para introducirnos en el tema, seguramente has escuchado hablar de los premios Nobel, es decir, premios que se otorgan a hombres y mujeres reconocidas mundialmente. Por ejemplo, algunos de ellos son Marie Curie, Martin Luther King, Albert Einstein y Nelson Mandela, entre muchos otros personajes. Seguramente te estés preguntando lo mismo que nos preguntamos nosotros y la respuesta es sí. En Argentina, en la fecha de publicación de este video, hemos sido ganadores en 5 ocasiones de este premio. Entre ellas hemos ganado 2 Nobel de la Paz, 2 Nobel de Medicina y un Nobel de Química. Seguramente esta semana prendiste la tele, leíste en los diarios que un argentino era candidato a ganar el premio Nobel en la categoría de Física. Esto fue una gran noticia semanal en nuestro país y se replicó en todos los medios nacionales. Ahora, ¿qué me dirías si te digo que esa persona realizó parte de sus estudios en nuestra institución? Sí, escuchaste bien, esa persona vivió en el CMU y vamos a dejar que Chiche lo presente. Juliano Julio Navarro. ¿Cómo se llama? Juliano Julio. ¿Cómo se llama, Lati? Juliano Julio. Julián, me parece, ¿no? Julián Navarro. A ver, Julián Navarro o Julio Navarro, no sé, porque yo tengo dos nombres acá. O mejor lo presentamos nosotros. Él es Julio Navarro. Nació en Santiago del Estero el 12 de octubre de 1962. Es un licenciado en astronomía que estudió en la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente vive en Canadá, donde se desempeña como investigador científico. Además, es profesor de astronomía en una universidad de allí. En 1981, Julio llega a nuestra institución con el fin de comenzar sus estudios universitarios. Aquí vivió durante 4 años. Con el fin de saber más sobre su vida universitaria y su paso por el colegio, nos hemos puesto en contacto con él. Hemos tenido una charla muy grata que queremos compartirle a todos ustedes. Esperamos que la disfruten. Bueno, vamos a arrancar. Bienvenido Julio, buenas tardes para vos. Gracias por recibirnos. Como sabés, la idea de la entrevista es más que nada tener una charla, no es hacerte ninguna de las preguntas que ya te estuvieron haciendo, que queremos tener una charla entre pares y que nos cuentes alguna anécdota de las que has vivido, más que nada en tu adolescencia, en tu paso por el colegio, en tu vida universitaria, así que nada, podés abrir con lo que quieras y empezar hablando. Hay demasiadas, así que mejor. ¿Cuántas horas tenemos para hablar? No sé, tenemos demasiadas. Mira, Bueno, para mí y para mi familia, para mis dos hermanos, que son los que estuvimos en el colegio, eh, nosotros pudimos estudiar en Córdoba, veníamos de Santiago, por supuesto. Nunca fuimos pobres, de verdad, ¿no? Mi madre era maestra, mi padre era abogado, pero mi padre se enfermó y bueno, no teníamos mucho dinero, así que sin algún lugar donde vivir en Córdoba en el que podamos estar sin gastar mucho dinero, la verdad que habría sido imposible, ¿no? Así que para mí, yo tengo un gran afecto por el colegio y es lo que me permitió a mí también estudiar. Cuando llegaba al colegio, mi hermano mayor, Mario, que también creo que lo conocen o tal vez lo conozcan, él también vive en Córdoba. Eh, que creo que enseña también en la universidad, en la Facultad de Filosofía, creo que da algunos cursos, pero es más sociólogo, más politólogo en ese tipo de cosas. Pero él llegó el año anterior que yo. Esto fue el año 1979 cuando él llegó. Y el colegio, bueno, había sido bastante maltratado por la época de la dictadura, quedaba muy poca gente, habían quedado 3 o 4, creo que eran en ese momento. Que habían quedado más que todo porque los demás habían sido o desaparecidos, o se habían ido, o se habían escapado, o no querían, y nadie quería ir. El colegio había quedado como marcado políticamente como algo así, bastante de izquierda, dice que era como un lugar difícil. Pero mi padre había estudiado en el colegio, no físicamente no en el que ustedes están, pero en lo que era el colegio mayor universitario, con el cura Bordagaray. Así que por eso es que fuimos allí. El cura pues ya no estaba involucrado con el colegio y el colegio no tenía nada que ver con la iglesia en ese momento, sobre todo porque habían cortado vínculos por esta historia bueno,
de la guerra sucia, digamos, de la dictadura, y antes de la dictadura también. Así que estaba bastante medio en ruinas el colegio, la verdad. Y cuando llegó mi hermano, se juntaron, empezaron a hacer con otra gente, con gente que tal vez conocen, José Mántaras, que es un médico allí en Córdoba, con Quino Pilati. Quino Pilati llegó después, el hermano de Quino Pilati, Mario Pilati, que fue ministro de Economía de Neuquén. Él también estaba en esa camada de mi hermano, el año anterior al que yo llegué al colegio. Y entre ellos empezaron a armarlo todo de a poco, ¿no? Es así, cuando yo llegué al año siguiente, o sea, y ya estaba bastante mejor organizado, bastante más armado, ya tenían toda esta historia de las semanerías armadas, todas estas cosas estaban bien hechas. No había ningún dinero, era realmente bastante básica la cosa. Pero llegué allí a estudiar para el cursillo de ingreso. En esa época se hacía un ingreso, mucha gente venía en febrero, pasaba un mes, rendía un examen y el que entraba dentro de un número cupo que había, bueno, era aceptado. Los otros, aunque aprobabas el examen, no entrabas. Un sistema bastante draconiano, bastante duro. Nosotros vinimos con dos chicos más de Santiago en mi época y solamente yo ingresé a la universidad. Los exámenes no eran malos, no fue un mal examen, o sea, no los pocharon, pero no les alcanzó para estar dentro del cupo, ¿no? Y eso fue bastante duro. Pero bueno, ese fue la época el momento que yo llegué. Y en relación al colegio, en esa época no había agua caliente, por ejemplo, en el colegio. Por supuesto, no había calefacción, seguramente no la hay ahora tampoco. Así que teníamos, no sé, una estufa de... Los que tenían dinero tenían una estufa de queroseno. Y entonces uno se la peleaba, y si se iba por alguna razón, se la robábamos, qué sé yo, porque hacía un frío terrible en el invierno, me acuerdo. Y teníamos solamente para bañarnos, había unos calefones muy pequeños, uno los enchufaba y dejaba que se calentara el agua. Pero, claro, era correr riesgo la vida de electrocución cada vez que uno se quería duchar. Así nos duchábamos poco. Esquivaban la ducha, pero justificadamente, claro, era como Sí, no, dejar la vida ahí. es que hacía un frío terrible. Creo que hay una chica aquí, Lourdes, creo que está, la veo también allí. Sí, Lourdes, no te asustes. En esa época éramos solamente chicos, así que la vida era un poco más complicada, pero sí, no quiero que te asustes aquí con las historias que cuento. Pero, por ejemplo, y había una lista, te hacía una lista, sobre todo los viernes a la tarde, que por ahí consigues alguna pequeña novia, qué sé yo, como para salir, a charlar, a tomar algo. Había que anotarse una lista. Y la lista tenía prioridad. La única forma de que uno podía pasar la prioridad de la lista es que salieras con una chica. Si alguna chica te había dicho que sí, ahí sí podías decir, no, yo tengo prioridad. Y te bañabas antes. O sea, claro, había una lista de espera para poder usar la ducha, era eso. Claro, Y si claro, estás por porque salir con alguien, podías saltearte un lugar. claro, te estabas ahí, te ponías, no, sí. Pero tenías que decir con quién, ese era el problema. Tenías que decir con quién y a dónde ibas. Y Tenías que muchos blanquear todo. te mandaban espías, porque no, el que mentía ahí nunca más se bañaba. Así, así decía, no, ¿a dónde? Al cine. ¿Qué cine? A tal, a las 8. Ok, dale. Y a la salida salías y había alguien que te estaba esperando, así, para ver si no habías mentido, ¿no? Así. Pero, no, Por suerte todo en ahora, buena onda, por supuesto, pero no, sí. la ducha, la lista de la ducha no se podía saltar sin una buena excusa, ¿no? ¿Sí? Que se Ahora parece por que una... suerte, ahora por suerte hay agua caliente en el CMU, están los termotanques a full y hay un par de estufas, pero igual no se deja de sufrir. Ahora hay un poco más de estufas, pero en la época en que yo viví del 2009 al 2012, y salir de la ducha y tener que ir corriendo hasta la pieza en pleno invierno con el frío que se sentía hasta que te terminabas de vestir, era una tortura que duraba capaz que, no sé, un minuto la corrida, pero la tenías presente cada vez que te ibas a bañar. Sí, imagínate lo que era en esa época. No era mejor, sino bastante O peor. sea, Pero bueno, esa era una anécdota que... La otra cosa que teníamos animales. No sé ahora cuál es la política de ustedes en esto, pero ya había unos animales. Había un perro que lo tenía alguien que están viviendo, por ahí vivía en el colegio en esa época. Pero yo, por ejemplo, cuando llegué, apenas llegué, el día que llegué, creo, conseguimos un perro en la calle y no sé, me empecé a seguir por todos lados. Y
una perrita chiquita, así, que después me trajo un montonazo de problemas en la universidad, en el curso de ingreso, pero se llamaba la Guri, le pusimos el nombre Guri, y me seguía a mí por todos lados, así que y lo interesante fue que después quedó en el colegio. Yo me fui del colegio cuando me recibí, pero quedó en el colegio y vivió muchos años más. Así que después finalmente murió. Pero, y lo interesante de esto es que la Guri, cuando yo estaba allá, en el 80 bueno, yo llegué en el 80, el 82 por supuesto fue la guerra de Malvinas, la transición democrática, y en ese momento, 83, por allí empezamos a organizar para hacer un centro de estudiantes en lo que en esa época era el IMAF, que ahora creo que es FAMAF, que era una facultad bastante pequeña en el sentido de número de estudiantes, y organizamos el centro de estudiantes y que, bueno, somos un grupo político, no queremos estar alineados con ningún partido político, queremos tener nuestro sistema, qué sé yo, de lobby educacional. Nos interesaba que las políticas educacionales estuvieran bien, pero nos interesaba si eran radicales o peronistas o lo que fuera. Entonces le pusimos un nombre, y el nombre que le pusimos fue Grupo Unidad y Reforma del IMAF, o GURI, que creo que aún existe como, como agrupación política dentro del FAMAF. Así que el nombre de ese grupo, que muchos, por ejemplo, el Pancho Tamarit, que fue rector de la universidad, él era el presidente del GURI, que fue muy, muy amigo mío, éramos compañeros cuando hicimos el curso de ingreso. Así que fue una linda época. La Guri estuvo allí, tuvo miles o sea, ni siquiera los hacíamos castrar ni nada, así que la Guri tuvo, no sé, 300 cachorros, por lo que yo recuerdo, no sé cuántos. Siempre estaba preñada, siempre tenía cachorros en todas partes. Una vez estuvo en mi cama, yo volví de un laboratorio, llego y había 7 perros en mi cama. Así que, pues se había subido allí, sabíamos que estaba preñada, pero no sabíamos que se iba a meter en mi cama. Así que elegí un lugar, qué sé yo, más tranquilo. Yo estaba en clase, así volví, 7 cachorros en mi cama. Solución, dar vuelta al colchón, por supuesto. Así que esa fue la solución de esa época. Y nada, después a los perritos los íbamos regalando, sobre todo a serenos de obras. En esa época se construía mucho en Nueva Córdoba. Bueno, ahora ven lo que es, ¿no? En esa época eran todas casas. Bueno, no todas, pero empezaron a salir todos esos, a derruir casas y a hacer edificios, pero había muchas obras en construcción, así que había muchos serenos que estaban de noche allí y querían compañía, ¿no? Así, siempre les traían un cachorrito y todos lo aceptaban muy fácil. Pero bueno, después empezamos a organizar un poco más. Ya cuando el último año que estuve ya había agua caliente, pusimos un termotanque, pues una cisterna, no había agua tampoco, ese es otro problema. Pusimos una cisterna y pusimos un termotanque y teníamos una ducha con agua caliente. Así que eso nos cambió bastante la vida. Ese fue el último año que yo estuve ya allí. Y el tercer año o segundo año que estuve allí, contratamos una cocinera por la primera vez, que nos cambió toda la vida. Doña Rosa, me acuerdo, la cocinera, la primera cocinera que tuvimos, que nos dio de comer bueno, por todos los años que yo estuve allí. Ya se quedó, no le perdí un poco el rastro a la historia, pero por supuesto, Gino Pilati, esta gente lo debe saber mejor que yo. Pero la contratamos a ella y eso nos organizó bastante más. El poder contribuir y tener alguna comida, al menos una comida por día, en la cual uno pudiera basarse, eso nos cambió la vida. Yo, en el primer año no teníamos cocinera, que todo era, uno se arreglaba como podía. Fue un hambre terrible, terrible. Claro. Yo me acuerdo, fue un hambre terrible. Más aún, Lourdes está aquí. Esto es verdad esto, Lourdes, y no es terrible, pero nosotros íbamos a peñas, no sé cómo hacen las cosas allá, ahora en esta época del hip hop, qué sé yo, pero en esa época hacíamos peñas, la gente iba, cantaba, qué sé yo. Y así conocías chicas, iba, les decía, les llamaba, les decía hola, qué sé yo. Y lo primero que hacíamos era preguntarles, ¿ustedes, chicas, de dónde son? Si decían de cualquier lugar que no fuera Córdoba, olvídate. Ah, qué lindo conocerte. Y había que seguir. ¿Por qué? Porque si eran de San Luis, Catamarca, lo que fuera, significa que vivían en departamentos. En departamentos no cocinaban nunca.
Ibas a la casa de ellas, abrías la heladera y había, no sé, con suerte una cebolla, ya como un árbol que le había crecido. Florecía, claro. Y es todo lo que había. O sea, no había nada de comer, nada de comer. Así que, no, era perder el Entonces tiempo. era apuntar a chicas que tuvieran familia en Córdoba para poder comer la comida casera que hacía la madre. Exactamente. La primera pregunta, ¿de dónde eras? De Córdoba, qué sé yo. Segunda pregunta, ¿de qué barrio? Porque no teníamos plata para el colectivo. Y así que era muy importante. ¿Qué barrio? Se decía en barrio Maipú, segunda sección, hasta ahí llegaba yo, hasta ahí llegaba. Decía, hasta ahí voy, ok. Ah, qué lindo, sí, Camino, mira, claro. qué lindo conocerte, qué sé yo. Y claro, si por ahí tenías la suerte de que te invitaban a comer o a qué sé yo, a la casa, era cuestión de comer por toda la semana, porque podía no haber otra posibilidad. Así Otro que plato bueno, tan abundante, claro. claro, era el único plato que teníamos. Así que esa es otra cosa, me acuerdo, que no, eso nos cambió la vida, conseguir una cocinera y tener una comida bien, el almuerzo era en esa época, ahora no sé cómo lo hacen ustedes, pero eso fue muy lindo para nosotros, nos Julio, cambió bastante la vida. Julio, disculpa que te interrumpa. Lo que estás contando eh, es muy notorio con algo que dijiste en una entrevista, que te lo quiero leer textual. Si hay algo que agradezco es que a pesar de ser origen humilde, que es lo que estás contando un poco vos ahora, el sistema de educación gratuita me permitió terminar mi carrera de grado y progresar fuera del país. Y en base a esto te quería preguntar eso, ¿cómo fue llegar, vos sos de Santiago del Estero, cómo es que llegaste al CMU y te encontraste con todas esas limitaciones en el previo? O sea, tenés 7 hermanos, sabemos, tu familia de origen humilde, como contabas, padres trabajadores, mamá docente. eh, ¿Cómo fue ese proceso entre ser un chico de secundaria y pensar en estudiar una carrera universitaria? O sea, ¿era normal en esa época ser de origen humilde y Sí, poder sí, pensar bueno, en... no, humilde en el sentido de que no teníamos mucho dinero, pero siempre fuimos de una clase medio, es lo que decía mi padre, somos clase medio baja, digamos, no media. So, pero, no, mi padre era abogado, mi padre no tenía un mal pasar, pero para blanquear todo, era alcohólico, así que perdió su trabajo, no podía trabajar más cuando ya era bastante joven y después se enfermó mucho, se enfermó mal. Así que mi madre quedó a cargo de todos nosotros, 7 hijos, sin ningún sustento, básicamente. Así que empezó a trabajar tres, tres trabajos, ¿no? A la mañana trabajaba, a la tarde celador y a la noche también daba clases. Así que mi madre la pasó fatal para llevarnos adelante a los 7. Quiere decir que nunca fuimos pobres. Yo viví en el centro de Santiago, a 5 cuadras de la plaza, o sea, no, y nuestra clase, qué sé yo, social, si quiere ser una clase media, no demasiado acomodada, vivíamos en la casa de mi abuela, por ejemplo, pero nunca sobraba el dinero, sobre todo porque éramos tantos, ¿no? 7, todo había que dividir por 7, y una vez que dividir por 7, no sé cómo anda la matemática de ustedes, pero queda poco, así, no queda mucho. Yo tengo Así 6 que, hermanas, también somos 7 en mi familia, así que te entiendo sí, perfectamente en eso. exactamente. Una cosa que me hartaba cuando era joven, cuando era chico, es que no podíamos tener nada, porque si querías tener algo había que multiplicar por 7, entonces nadie tenía nada. ¿Podemos tener una bici? No, porque había que tener 7 bicis. Entonces la democracia decía, no se tiene nada, básicamente, basta. Pero, o sea, no creo, origen humilde, o sea, lo que puso el periodista en la nota no es exactamente lo que yo decía, él se lo escribió de alguna forma, ¿no? Sí, muchas cosas que están allí no son mis palabras, pero no está tan mal la nota tampoco. Eh, licencia literaria que le decimos. Claro. Pero sí, en la clase nuestra, en la clase social que te estaba diciendo para ir a tu pregunta, Juan Manuel, sí, era bastante aceptado que íbamos a ir a la universidad. Mi padre había sido, como digo, abogado y había estudiado en el Colegio Mayor. ¿No es así? Así que él se fue abogado de Córdoba, Universidad de Córdoba, y volvió a Santiago a hacer un poco de política y a hacer su carrera allí. Una preguntita ya atado a lo que estás diciendo, Julio, porque decís que tu papá ya había estado en el colegio mayor, vos y 2 de tus hermanos también. Me imagino que en tu familia había como un apego por el colegio mayor. ¿Cómo se respiraba eso dentro de tu casa? ¿Qué se decía el colegio y cómo se sigue viviendo hoy eso? Era mi padre el que tenía
gran apego. Cuando empezamos bueno, a llegar a la edad de ir a la universidad, mi hermano mayor sobre todo, él fue el que le dijo, anda a hablar con el cura Bordagaray, porque él está en el colegio. Bueno, mi hermano llegó, bueno, le podemos preguntar a él bien la historia, te cuento lo que me queda en la cabeza, ¿no? Es decir, no me cuentes, no. Si quieres detalles deberíamos preguntarle a él. Creo que él llegó, se conectó con el cura dijo, yo no tengo nada que ver con el colegio es un ente que anda solo, qué sé yo. Está allí, le dio la dirección y llegó mi hermano. Tocó la puerta y se encontró con esto. Había 2 o 3 que vivían, tenían un perro, eran estudiantes veteranos que le decíamos, eran estudiantes de siempre, tenían como 40 años, tenían unos 50 años, que habían estado allí por años y años. Hay mucha gente que se había quedado un poco así, que eran estudiantes medio crónicos. Era un lugar barato de vivir, no se pagaba nada, no pagamos impuestos, por ejemplo. Después cuando tuvo que blanquear esto fue un gran caos, porque no habían pagado impuestos por años y años. ¿Sí? No había luz, por ejemplo. Estábamos colgados de la luz cuando llegaron. O sea, se cortaba, venía la inspección, te cortaba la luz, y bueno, había que esperar hasta la noche, y ahí la reconectábamos, nos colgábamos de nuevo. Pero era bastante precaria es la palabra. Sobre todo Claro, en esa época, irregular, sí, sí. precaria e irregular la situación, ¿no? Precaria y muy irregular, ¿no? Sí, después para blanquear toda esta cuestión, las deudas que había de inmuebles y todas estas cosas, fue un caos. Eso no recuerdo todo el detalle, pero se fue blanqueando, creo que cuando yo estaba allí se empezó, pero terminó de blanquearse mucho después que yo me fui, creo. Em, pero sí, hubo que hacer todo un proceso de recuperación del colegio. Como te digo, yo llegué al segundo año de este proceso, así que tal vez no soy el mejor, el más adecuado, y hay gente allí en Córdoba que pueden consultar sobre estos detalles si les interesan, pero fue una época precaria, una época complicada. Pero bueno, se vivía como se podía, y para volver a la pregunta de Juan Manuel, en mi casa era claro que íbamos a estudiar, así que bueno, la cuestión es qué íbamos a estudiar y qué no. Yo quería estudiar astronomía y mi madre me dijo, absolutamente no, sobre mi cadáver. Astronomía para nada. Así que me prohibió estudiar astronomía. Me dices, estudia astronomía, no te mando un peso. Así que cuando llegué a Córdoba me tuve que anotar en ingeniería. En esa época, como te decía, estaba el examen de ingreso, que era bastante selectivo en el orden de si te aceptaban o no. Pero no podías rendir 2 exámenes de ingreso, era el mismo examen para todo. Había un examen de física, uno de matemática, uno de historia, uno de literatura, lo que sea. Y dependiendo qué carrera querías anotarte, tenías que, por ejemplo, para ingeniería había que rendir física, matemática y química, una cosa así, no me acuerdo exactamente, pero eran al menos 2 o 3 exámenes. Y todos los rendían. Todas las escuelas de Córdoba estaban cerradas para el examen, el día del examen. Desde día ibas, y el examen de física, y el de matemática a la tarde, una cosa así. Y después, bueno, uno hacía el examen, se iba a su casa. Se iba a su casa y los que quedaban en Córdoba por alguna razón, quedaban con el encargo de ir a fijarse en las listas que ponían. Ya estaba la lista, ponían, hacía máquina, la máquina, los nombres de los chicos, el puntaje, y cuando llegaban, por ejemplo, al cupo, me acuerdo, una línea roja, así. Debajo de ese cupo no entraste. Así que era un momento jodido. Pero muchos lo rendían y como no te lo daban hasta una semana después o 10 días después, se iban a la casa, así que te mandaban un telegrama. Y el telegrama, vos dejabas plata a los chicos, pero el telegrama se medía por letras. Así que si tenías mucha esperanza de que te iba bien, le dejabas plata para un telegrama que decía entraste. Tenías, porque no entraste era más plata, ¿no? Eran 2 Claro. palabras, no una, así que te cobraba el doble. Así que te costaba el doble que te dijeran que no entrabas que si entrabas. Pero bueno, y así nos comunicábamos. Pero, qué sé yo, esa es una época, lo recuerdo. Como dijimos al principio de este video, en 1986 se recibió de licenciado en Astronomía en la Universidad Nacional de Córdoba, donde luego, en 1989, se doctoró. En 1990 emigra a Estados Unidos para trabajar en la Universidad de Harvard en el Observatorio de Astrofísica.
En el 91 viaja al Reino Unido, donde trabaja como investigador asociado del Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge. En 1994 retoma a Estados Unidos para trabajar en el Observatorio Stewart de la Universidad de Arizona. A la Universidad de Victoria, Canadá, que es el lugar donde reside actualmente y trabaja allí, llega en 1998, donde trabaja como profesor de física y astronomía. Como investigador, realizó más de 140 publicaciones sobre la evolución de las galaxias y de la materia oscura, entre otros temas. Es por todas estas publicaciones que su nombre apareció como posibles candidatos a ganar el Premio Nobel de Física. Todos los años hay una página que realiza pronósticos de quienes podrían ganar los premios Nobel en las diferentes disciplinas. El criterio es medir el impacto que tienen las publicaciones de los científicos. Es decir, que su candidatura es apenas una especulación basada en datos, debido a que los premios Nobel no tienen una candidatura oficial. Lo cierto y basado en la estadística, solo el 4% de estos pronósticos han sido acertados. Pero hay un dato curioso, el 20% de las personas que aparecen en esta lista han sido ganadoras en los próximos años. Así que, ¿quién te dice? Este año Julio no pudo ganar, pero seguramente en los próximos años seguirá estando en la nómina. Ahora que sabemos un poco más sobre Julio, le compartimos la segunda parte de la entrevista. Que la disfruten. Nos estabas contando que empezaste a estudiar ingeniería cuando llegaste. ¿Cómo fue el proceso en que empezaste con ingeniería y terminaste recibiéndote de astrónomo? El primer año muchas materias eran en común entre ingeniería y astronomía. Y para hacerlo más complicado, ya que me preguntas, yo cuando estaba en el último año de la secundaria, antes de terminar la secundaria, me dieron una beca para irme a Italia. Estaba un año adelantado, así que la beca esa era para gente que tiene 17 años, pero como yo me recibí, ya tenía 17 años, me la dieron, y tenía la oportunidad de irme a Italia. Así que me fui a Italia, pero me fui a Italia en mitad del año. Así que hice un semestre de ingeniería, me fui a Italia un año, volví de Italia, hice el segundo semestre de ingeniería cuando regresé y pedí equivalencias, que le llamaban. Entonces me dieron equivalencias de algunas materias de primer año de astronomía. Y entonces me quedaron algunas materias de primer año, pero no muchas. Y cuando empecé a hacer segundo año de ingeniería, terminé esas materias de astronomía y empecé a hacer el segundo año de astronomía. Y ya, bueno, después de un par de semestres ya conseguí equipararme y después seguí haciendo segundo año de astronomía e ingeniería juntos, tercero juntos, cuarto juntos. Y después al final de cuarto año, ya con el asunto, ya estaba en el centro de estudiantes, ya era un caos. Mi vida era un caos, creo que no dormí. Teníamos un grupo de folclore también que cantábamos, estaba en el centro de estudiantes, estaba haciendo dos carreras de locos. O sea, ya había días que qué sé yo, volvía, un día me acuerdo, estábamos comiendo así, estábamos diciendo, y bueno, llegó otro chico, y dice, qué embole, qué sé yo, me fui mal en, no me acuerdo, en química, decirle algo así, ¿no? O en algo así, una materia de ingeniería. Él estudia ingeniería, no conmigo, en la misma ingeniería, pero no estuvimos juntos, pero dice, ingeniería, química, sí, yo tengo el examen en estos días de química. Y decía, ¿cómo en estos días? Me dice, el examen es hoy, de química. ¿Qué examen es hoy? ¿Qué día es hoy? Le digo. Martes, me dice. ¿Cómo martes? Yo pensé que era lunes. Yo acabo de hacer otro examen en astronomía a la mañana. Le digo, qué embole, así que salí corriendo a la facultad. Ni siquiera me había acordado que era el examen. Salí corriendo a la facultad a hacer el examen de química. Así que sin decir, se había perdido el sentido de qué día eran los exámenes. Una cosa de locos era. Pero bueno, al final pasé y eso terminó. Y en cuarto año ya decidí de no hacer más ingeniería. La verdad, la historia es un poco más pintoresca, pero después de dejar para otra oportunidad. ¿Por qué dejé de estudiar ingeniería? Me echaron, básicamente, más o menos. No oficialmente, pero casi oficialmente me echaron. Che, pero si decís eso lo tenés que contar ahora, no puedes tirar eso y no decir nada. No, pues no puedo contar todas las historias, hermano, no puedo. Todo no se puede. No, aparte está Lourdes aquí, no puedo contar todas las historias. No, esto sí se puede. No, Electrotecnia 2, creo que se llamaba
la materia. Y nos obligaban a cosas de la dictadura, digamos, cosas, más tonterías. Una de las cosas que te obligaban a hacer para regularizar la materia, que se llamaba, no sé si lo hacen todavía eso, tenías que regularizar la materia, que significa que tenías que probar que habías hecho el curso para que te dejaran rendir el examen. O sea, sin regularizar la materia que se decía, te ponen un sello en la libreta de estudiante diciendo, estás habilitado a rendir. Sin ese sello no podías rendir. Así que era muy importante. O sea, al final del curso tienes que presentar, y esta materia en particular tenían todo un tongo en la cátedra, que lo que decían es que te hacían comprar un manual, que parecía que compraban, no sé, que en Amazon oro, qué sé yo, porque costaba una fortuna para lo que era, una par de fotocopias horribles, ¿no es así? Y una parte del manual eran problemas con soluciones. ¿No es así? Está bien, problemas con soluciones. Pero lo que te hacían hacer es que vos tenías que copiar el manual, tenías que copiar los problemas y copiar las soluciones en hojas foliadas, ponerle tu nombre y lo tenías que presentarlo como requisito indispensable para regularizar la materia. Y entonces, claro, yo tenía 8 de estas materias que tenía que hacer, así que no tenía tiempo de hacer todas estas carpetas, lo cual era estúpido porque era solamente copiarlas, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que hacíamos, lo que hacía yo, no sé, pues sobre todo, Lourdes, esa parte, si no quieres escuchar, no importa, era conseguir a alguien que te ayude, ¿no es así? Una pequeña novieta al cual le dieras un poco no sé, de nostalgia, de melancolía, y que te copiara la carpeta, ¿no es así? Así que, claro, había una, electrotecnia de una, después había otra, estudio de materiales de otra, todos tenían esta carpeta, así que había que tener varias novias, no alcanzaba en una. Si yo digo, a mí, la ingeniería me impulsó a la poligamia, pero sin mucho éxito, la verdad, pero bueno. Y entonces una chica se apiadó de mí, Guillermina era su nombre, Guillermina, no se me acuerdo, qué linda, hermosa chica. Bueno, no, se apiadó de mí y me hizo la carpeta. Fui a regularizar la materia, llego a la carpeta y se la doy al profesor que no me tenía ninguna simpatía. Yo le hacía preguntas y a veces no sabía responder, así que me tenía una antipatía terrible en clases, ¿no? Presenta la carpeta, ve la carpeta, que es todo linda, prolija, Guillermina era hermosa, que se hacía todo, con todos los dibujos, todo. Y dice, no lo puedo aceptar, no puede rendir, esta carpeta es inaceptable. ¿Por qué? Le digo. Le falta el índice. Falta el índice de hojas. Y me manda de vuelta. Y sigo con la cola. Entonces fui, puse una hoja más, hice el índice a mano, tranquilo, así que sé, como para que quedara bonito, el índice, todo, y lo puse, segunda página, el índice, y voy de nuevo, puse en la cola de nuevo, y llegué de nuevo, el mismo, el negro algo, el ingeniero. Ya me voy a acordar. Notorio, porque era un atorrante terrible. Esto lo hacían solamente para poder vender las fotocopias, ¿no? ¿Sí? Es el negocio de ellos. Una chantada bárbara. Claro, toda esa plata iba para el bolsillo del director de cátedra con alguna... Era un desastre, ¿no? ¿Sí? No era la única cátedra, había muchas de estas, ¿no? ¿Sí? En el IMAF no, en el IMAF para nada, pero en la ingeniería es terrible. Pero de cualquier forma, me pone en la cola, voy y le presento. No lo acabo de ver, me dice. Sí, pero le faltaba el índice, me dijo, es que ahora le hice el índice y ya está. Me dice, no, pero está foliado mal, me dice, porque ahora la página 2 no es la página 2, es la página 3. Oh. Así usted tiene que refoliar todas las páginas, pero cuando están todas en lapicera, en tinta, y no intente borrarlas, me dice. Haga todo de nuevo, y si no, no se presente aquí. Y la tradición que ellos tenían en la cátedra era para que la gente no se pasara las carpetas entre ellos, era que apenas te la aceptaban, te la rompían.
La estupidez de esto, ¿no? Así, si vos prestabas tu carpeta, ellos miraban que habías hecho todo eso y se fijaban que tenías el manual, que era la prueba que habías pagado, y te agarraban y te rompían. Así te rompían la carpeta y te rompían el manual para que no pudieras usar de nuevo. No, no. Una cosa de locos, pero de locos, ¿no? Es una cosa claramente de la dictadura. Así que te rompía la carpeta y el manual. Y entonces le digo, qué bien, le digo. Pero si rompo la carpeta y el manual, usted me regulariza, ¿no? Así, porque tanto es para el único que lo usa. Entonces, frente a todos, ¿no? Así, rompí la carpeta mía, ¿sí? Y rompí el manual. Le digo, ahora usted me debía sellar. Usted, insolente, que se volvió loco, se volvió loco. Y había era como un tribunal, no un tribunal, pero era como un mostrador y el ingeniero era peticito, estaba del otro lado, ¿no? Nosotros estábamos de este lado y no había, para salir, que salir por una puerta y salir por otra puerta. ¿Sabes qué? Yo le rompí la tarjeta y me fui. Y sabes que cuando estaba llegando como al final del pasillo, veo que el ingeniero había saltado por encima de este coso y empezó a correr, persiguiéndome por el patio de ingeniería, el patio grande, ¿sí? Ingeniería en la ciudad, universitario. Persiguiéndome, Navarro, nunca más va a estudiar aquí, nunca más, le prometo que nunca más va a estudiar, nunca se va a recibir, de nada, me gritaba, corriéndome por detrás. Yo salí corriendo, salí por la puerta esta principal que da a esta subida que hay, grande, y me fui. Y me juré, cuando apenas crucé esa puerta, nunca más iba a pisar esa facultad. Y me fui. Me fui de eso. Eso fue a finales de cuarto año. Y allí dejé ingeniería. Terminé astronomía, por supuesto, en ese momento. Hice mi tesis de licenciatura y ya. Lo demás es historia, que le dicen. Pero bueno, Todo, esa es una de las todo historias. esto, ¿en qué año estamos hablando? Arrancaste a estudiar en el 81 y te recibiste ¿en qué año aproximadamente? Yo del IMAF me recibí en el 86. Así que, bueno, habrá sido el 84, habrá sido, más o menos, esto. Sí, 84 habrá sido. Ya no era la dictadura, pero había quedado todo la dictadura, no había cambiado nada todavía, ¿no? Sí, Ya está la cultura instituida, esa forma de sí, pensar y castigar. terrible, era terrible. No sé ahora cómo será, espero que sea un poco mejor, pero la verdad que era una cosa, pero detestable. La otra historia interesante que tal vez ustedes, sobre todo por el colegio, por supuesto está en Ituzaingó, ¿no es así? Al lado de la... en esa época estaba la casa de gobierno allí, que, bueno, perdón, sí, estaba la casa de gobierno, ahora no sé qué, hay un parque ahora, ¿no? Creo que hicieron como un parque. Ahora es un parque, estuvo hasta el 2010 la casa de gobierno ahí, después la mudaron a Costanera y quedó el Parque Las Tejas ahora en esquina. Claro, el parque. Claro. Ahora está el parque, pero en esta época había. Así que era una época, un lugar bastante bien cuidado, o sea, con muchas guardias, así que no pasaba nada, era muy, muy tranquilo en esa época. Ahora no sé bien cómo será, pero a la vuelta, ¿cómo es la calle? Había una calle que terminaba había como una cerca de cemento donde empezaba el campus. Justo así, donde termina Sobre la Ituzaingó. Richardson, o sea, chocabas contra la Richardson y Ituzaingó, te chocas Richardson y después entras a Ciudad Universitaria. Claro, la última, Ituzaingó se termina, ¿no es así? Claro, esa calle. Claro. Sí. ¿Richardson esa? Sí. Bien, Richardson. Sí. Bueno, a mitad de cuadra de Richardson vivía una familia cuyo nombre ahora apellido ahora no recuerdo, pero bueno, allí vivía la madre de un compañero mío, que empezamos a hacer juntos, él después dejó astronomía, hacía física, hizo solamente un año, 2 años y dejó. Y bueno, y me acuerdo, me invita un día a estudiar, yo soy santiagueño, yo fui a estudiar, aparte, claro, si te invitaban a comer, a almorzar, comías, pero porque podía, ¿sí? Las señoras me miraban y decían, pero ¿cuánto come usted? Me decía, sí, no, me pasa es que tengo hambre. Era terrible. Ahora, eso creo que ha sido el segundo año que estaba yo, el primer año. Pero tenía un hambre terrible. Así que, bueno, comí todo, la señora quedó medio asombrada. Y después, claro, había que ponerse a estudiar cálculo, análisis matemático, una cosa así. Madre mía, muy difícil. Le digo, no, dame media hora, le digo, que
que me he hecho una siestita de media hora y después sigamos. Digo, bueno, sí, yo tengo que ir a buscar una cosa, comprar una cosa así. No, pero quédate, porque si salís, después volvés, no está la llave, qué sé yo. ¿No? No, quédate aquí, quédate a dormir. Así que yo me voy a comprar esta cosa, pero no pasa nada. Así que, bueno, había como un divancito allí a la entrada. En el diván, yo a dormir. Duermo un rato, qué sé yo. Vuelve, me despierto, seguimos estudiando. Y bueno, después, a la noche, me quedo a cenar, porque ya que estábamos, comamos más. ¿No? Es decir, la madre volvió y me dice, ¿tenés hambre? Creo que había comido todo lo que tenía, y tuve que salir a comprar, pero no, no había quedado nada. Así que me invita a cenar, y nos ponemos a cenar, bueno, qué sé yo, compré una botella de vino, toma, qué sé yo. Y la madre en un momento me dice ¿qué hiciste a la tarde? Dice, le cuenta, no, se quedó a dormir, un santiagueño, se quedó a dormir la siesta, qué sé yo. Entonces estuve durmiendo. Me dice, ¿dónde dormiste? Bueno, no me voy a ver una cama de nadie, ¿no? El único lugar más o menos era un divancito que había, que no era tampoco dormir en el sofá, por si acaso volvía la madre, no quería estar ahí echado como horrible, ¿no? Así que, no, en el divancito ese, me dice, ¿sabes quién dormía allí? Me dice, no, le digo, el Che, Ernesto Guevara, dormía en ese divancito. Mira vos, la madre había sido novia del Che. Así que, y eso, yo no me lo creí, por supuesto, para nada, hasta que leí la biografía del Che de John Anderson, que fue y la entrevistó a toda esta familia, qué sé yo, y la verdad, Che andaba de novio con esta chica que ahora, pues no me recuerdo, pero tengo el libro aquí, tengo la biografía aquí, así que lo puedo. Y cuenta de la historia y cuenta que vivía ahí, en la calle de Richardson, al frente de la ciudad universitaria, y cuenta toda la historia. John Lee Anderson, que es un biógrafo bastante respetado, ¿no? Y escribió una biografía larguísima del Che, muy lindo libro. Así que... Así que mirá dónde dormiste la siestita. Por cumplir con tu deber como santiagueño, terminaste durmiendo la siesta en el mismo sillón que el Che. ¿Qué tal? En el mismo sillón que donde durmió el Che Guevara. ¿Qué te parece? Bueno. Vos antes nombraste, durante toda la charla que estamos teniendo, muchas veces la dictadura. Puede ser que pudimos leer por ahí que te han detenido durante la dictadura. Nos interesa que nos cuentes esa anécdota de cómo fue que... Sí, en esa época, si salías de noche, sobre todo, bueno, si tenías la suerte, la inmensa suerte que una chica te dijera que sí, salgamos a tomar algo, qué sé yo, que ya no era muy frecuente, para decir la verdad. Entonces, y sobre todo si eran de Córdoba, ¿no? Lo cual era imposible de perder, ¿no? ¿Sí? Por ahí tenías que, a las sabías, al cine, qué sé yo. Bueno, yo lo que hacía era ir a dar vuelta a la plaza, porque no tenía un mango, así que no podía llevarla ni un helado, nada, así que caminaba con la perrita, la guria que nos seguía a todos lados. Así que decía, no pases con la guria, no podemos entrar al cine, ni al restaurante, ni al bar, ni a ningún lado, porque no tenía un mango. Así que, en ningún lugar donde se pueda gastar plata culpa de la perra, claro. Claro, toda la plata que tenías era ¿para qué? Para el colectivo de vuelta, ¿no? Así que tenías que acompañar a la casa. Así que parte de la caminata era, mirá, qué linda la noche, vamos a caminar hasta tu casa. Porque no me alcanzaba ni para el remis, terrible. Así que, pero después ya era bien de noche, bien tarde, y a veces vivían lejos. Y bueno, y ahorita el colectivo de vuelta. Pero ahora me olvidé, ¿para qué le estaba contando esa historia? ¿Qué es lo que me preguntaste? Lo de la dictadura. Entonces volvíamos de noche, o en el colectivo, o caminabas de noche, pero no tenías plata por el colectivo, y tenías que caminar de noche, a veces atravesar la ciudad. Si había una chica que vivía fuera del perímetro adecuado, ¿no? ¿Sí? Y entonces la policía andaba dando vueltas y te veía y no les gustabas, terminabas en la comisaría, ¿no? ¿Sí? Por ninguna razón. Porque estabas ahí, estabas andando vueltas y no les gustabas. Entonces ahí el protector llamaban a otro, te encerraban al calabozo, a la policía. Y eso era bastante común, sobre todo en la época, al principio, bastante común. Y
pero por nada, te detenían por 24 horas, te trataban mal, no te pegaban, sobre todo si te quedabas callado, ¿no? Si no decías nada, no hacías nada, te quedabas ahí. Era averiguación de antecedentes, te decían. Por mostrar tu documento, decían, sí, no sabemos si sos vos, y no sabemos si te buscan, si te llevaban, y con esa excusa te tenían. Y se hizo bastante común, más aún, como cuando alguien no volvía, no tenía novio, o sea, no volvía. Entonces, había como un pacto entre nosotros que íbamos a ir por las comisarías, la cuarta, la décima, las que están cerca del colegio, a ver si no estaba detenido. Uno para mostrar un poco de apoyo, para que no pensaran que estaba completamente solo, que estudiantes de afuera, ¿no? Casi todos. Y otro para llevar un poco de comida. Si yo compraba un sándwich y no lo comías, las 24 horas no comías nada, nada. Desde que llegabas hasta que salías no comías nada. Así que llevabas un sándwich y había como no, nada organizado en el colegio, pero se entendía que si esa persona no volvía, sabíamos que no tenía novia, sabíamos que se estaba preso. O sea, que había que ir a la comisaría, llevarle algo de comida, mostrar un poco de, qué sé yo. Y después, si en la noche todavía no estabas, ibas de nuevo, ¿no? Entonces los policías ya decían, bueno, hay alguien que se preocupa, no querían ellos tampoco quilombo, así que dejamos salir más rápido, básicamente. Veían que ya que no era un criminal, que no había nada dando vuelta, y que eras estudiante nada más, al final te dejaban salir. Era bastante incómoda la cosa, ¿verdad? No, pasas 24 horas en un calabozo, y aparte con 30, 50 otras personas, y ahí, a veces había peleas, a veces llegaban gente que estaban borrachos, o sea, no había mucha droga, pero había mucho alcohol, borrachos, peleaban, pues estabas ahí, ¿no? 30 personas, se ponían a pelear 5 entre ellos, y era complicada la cosa. Así que había que tener mucho cuidado, así que era bastante incómodo. Pero sí, eso me pasó, no sé, conozco todos los calabozos de todas las seccionales, de todas las comisarías, al lado de la cuarta, la décima, no me acuerdo, todas, así. No, estuve como 4 o 5 veces. Y una de esas veces fue la que me pasó. Yo iba al observatorio, pues nos habían prohibido usar la computadora de noche. Una estupidez, porque más aún de noche es cuando nadie más la usa, si el computador puede hacer todos los cálculos que queríamos hacer. Así que el director del observatorio dijo, no, la computadora se cierra apenas termina el día de trabajo, se va, se apaga y al día siguiente se prende. Una estupidez, ¿no? Así que yo me había puesto de novio, la única novia creo que tuve en esa época, única. Una sola, Lourdes, una sola, con la hija del cuidador del observatorio, del sereno. Que el sereno estaba ahí, daba unas vueltas, después iba a dormir el sereno. Entonces, de novio con la hija. Y la hija me hizo una copia de la llave del observatorio. Copia completamente ilegal, por supuesto. Y con esta copia yo entraba de noche al observatorio, entraba, prendía la máquina, ponía a correr nuestros programas y salía. ¿Sí? Salía, saltaba la tapia, porque no tenía ya la llave del candado de la verja, no la tenía, así que saltaba la tapia y me iba a casa. Era casa, me iba a qué sé yo, lo que hacía, y después a las 7 de la mañana tenía que estar de vuelta para apagarlo, para que parecía que no había pasado nada. Y una de esas veces, saltando la tapia, yo salto, caigo del otro lado de la tapia, bajo un farol que había así, pasa un patrullero. Esto no va a andar bien. No tenía documento, no sé, nada bueno, nada bueno. Así que terminé también. No, otra comisaría, ahí, cerca de la Prida. No me acuerdo cuál era. Aparte, me imagino tratando de explicarle a un policía, no, te juro que estuve haciendo cálculos en la computadora para una investigación, o sea, una historia muy poco verosímil. Sí, tenía mochila con libros, tenía un libro de cálculo, de análisis. Entonces, hincha las bolas. Perdón, Lourdes. No me jodas, preso. San se acabó. Así que, y en eso, bueno, ese tipo de cosas te pasaban en esa época. Pero sí, ese fue la dictadura no fue una época fácil, era una época complicada. Sobre todo el cursillo en inglés era muy estricto, tenía, por ejemplo, todas las reglas. Cuando estabas en un cursillo, tenías que hacer ese cursillo, y yo anoté mi cursillo de ingeniería, porque era el mismo, en verdad. Perdón, de astronomía, porque era el mismo. El examen era el mismo al final. El cursillo era igual, pero estaba dado por físicos y por matemáticos de IMAP.
que se conocía como un instituto de mucho prestigio dentro de la universidad, así que yo quería estudiar con ellos. Así que yo hice el cursillo allí. El primer día del cursillo, que era, yo había estado en el colegio 2 días o algo así, salí del cursillo, llego al IMAF, que es lo que es Ciencias Agropecuarias ahora en la facultad, allá en la ciudad universitaria. Y luego tenía 2 puertas, un edificio feísimo, debe seguir siendo feo, o si no más feo que más feo. Ya era feo en esa época, no creo que haya mejorado en el tiempo. Y había 2 puertas, hermano, puerta de entrada y puerta de la otra. 2 puertas, no, era como un monobloc, así, una cosa bien fea. Y había policías, por todo el campus había policías, había 2 policías en la puerta, una puerta y otra puerta. Y te controlaban, ¿no? Así antes de entrar, que tuvieras la tarjeta o la libreta universitaria, que había estado inscrito para hacer el cursillo. Entonces voy, me presento, y el sargento allí que me dice, yo quiero entrar. Me dice, usted no va a entrar. Me dice, ¿por qué? Digo, todo acerca de usted está mal, me dice. ¿Cómo todo está mal? Le dice yo. Primero, usted no puede llevar el suéter sobre el hombro. El suéter puesto sobre el hombro, inaceptable, me dice. El suéter lo lleva en la mano. Y aparte su pelo es demasiado largo. El pelo toca el cuello. Y aparte tiene jeans, me dice. Y aparte tiene zapatillas. Todo eso está mal, me dice. Todo. Bueno, ok. Entonces, bueno, me fui, me corté el pelo. Cosí una tijera de algún lado que se cortó un poco el pelo para que no tocara tenés que llevar camisa, me acuerdo. Tenés que llevar camisa. No podés llevar remera. Tenés que llevar camisa de vestir, como esta. ¿Sí? Que hoy me entrevistó el Goico, allá en la TV pública. Por eso yo me puse camisa. Si no, Te preparaste para la ocasión, claro. Claro. No, porque lo vi al Goico y usa la misma camisa que esta, así que te copié. Por eso es que tanto con camisa. Pero nada, sí, bueno, conseguí una camisa, alguien me la prestó, no tenía camisa. Y lo único que no conseguí resolver fue la de los zapatos. Conseguí un pantalón que no era un jeans. Me dice, voy, el policía estaba allí y me dice, usted no entra. Usted no va a entrar. ¿Por qué? Uno no tiene zapatos. No puede ser. Digo, si tengo más de 2 faltas, no me dejan rendir. Le digo, el examen de ingreso. Porque mira, el fin del mundo, ya había perdido el día anterior. Así que, bueno, estaba allí, yo le discutí, le decía, por favor, déjeme entrar. Si no pierdo, si hoy me ponen falta, después cualquier cosa me pase, no puedo rendirle. No puedo tener más de dos faltas. No, nada. No tiene zapato, no entra. Y pasa un profesor y bueno, me dejó, pero fui así, me quedé sentado con el perro en una piedra que había allí, pensando qué voy a hacer. Y como estaban el edificio era así, había 2 puertas, las ventanas de aquí o de allá, los policías no veían. Entonces se abre una ventana y sale un profesor, el Tucho, me acuerdo, profesor de matemática. Me mira y me dice, yo me voy al baño. Cuando vuelva, cierro la ventana. Y se va. Que yo salí corriendo, me salté por la ventana, entré y bueno, me fui a mi clase, que ya estaba tarde, aparte llegó tarde a la clase, es un profesor muy, muy destacado, el chico que daba la clase, y en el medio tuve que golpear, que me hicieran entrar, un caos así. Pero me había olvidado que la Guri estaba conmigo. Y claro, yo salté por la ventana, la dejé fuera, enloquecido. Así que una vez que yo estaba ya en la clase, que había entrado tarde, ya todo el mundo me estaba mirando, santiagueño, qué sé yo, empieza la puerta, a rasgar la puerta. Así, todo en el 4º piso, no sé cómo me encontró. En el 4º piso, le había burlado la vigilancia de los policías, se había metido, había andado por todo el edificio buscándome y me encontró en el 4º piso. Empezó a rasgar la puerta. Así que el profesor para la explicación, va, abre la puerta y la perra, ¡pum!, sale como un bólido y se sienta debajo de mi silla. Y me mira a mí el profesor Gleiser, un profesor muy renombrado. Me dice, ¿usted conoce este animal? Me dice. Yo, oh, no, por supuesto que no. ¡Bicho! ¡Bicho, váyase de aquí! Si no ladra, no veo la diferencia, me dice el profesor.
Así que, como los Listo. estudiantes, si no ladra, no ve la diferencia. Así que se fue sin dejando clase. Pero al minuto, la policía golpeando la puerta. Dice, sale el profesor, abre la puerta. Dice, sí, profesor Gleise, disculpe, qué sé yo. Estamos buscando un animal que se ha metido, que ha evadido nuestra custodia, qué sé yo, un animal muy complicado, qué sé yo. No sabemos si está rabioso, no sabemos qué. Me acuerdo que Gleiser lo mira al sargento y le dice, no me moleste mientras doy clase. Y se cerró la puerta. Maestro, muy bien. Un maestro, sí. Bueno, después empezó todos los días. Todos los días venía, es lo mismo. Ya me consiguió unos zapatos, entraba, los policías no dejaban entrar a la perra, se peleaban por horas con la perra. La perra al final los evadía y terminaba debajo de mi silla. Así que todos los Muy días. ocupados los policías, ¿no? Como qué importante su tarea de estar Sí, tratando bueno, de que no entre un perro. esa era su tarea, no tenían más nada que hacer. Así que desde ese punto de vista, pasaban el tiempo, qué sé yo, pero no había nada más nada que hacer. Estaban allí a controlar este tipo de cosas. Más que las reglas eran estúpidas. Pero nada, bueno, chicos, tengo millones de cosas para contarles, por supuesto, pero espero que esto ya les dé un panorama. Si precisan alguna otra cosa, me avisan y charlamos otro momento. ¿Ah? Bueno, Julio, Grande, Julio. le agradecemos el contacto y nada, felicitaciones por todo lo que está pasando. Es un gran orgullo No, de para nada. nosotros poder charlar. Este fue el final de la entrevista. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al hacerlo. Antes de despedirnos, le dejamos con un fragmento de Julio en una entrevista de las que le han hecho. Nosotros somos 7 hermanos también, 3 varones y 4 chicas. Los 3 varones nos llevamos un año cada uno y los 3 estudiamos en la Universidad Nacional de Córdoba, sobre todo porque tuvimos mucha suerte de ser amparados por una casa de estudiantes que se llama el Colegio Mayor Universitario de José Manuel Estrada, que está allí en Ituzaingó, muy cerca del campus de la universidad, una entidad sin fines de lucro que básicamente aloja a estudiantes del interior y les da la posibilidad de vivir comunitariamente en una casa de 50 personas, comunitariamente compartiendo muchas cosas, compartiendo baños, compartiendo comidas, pero que da la oportunidad de vivir con poca plata, para decirlo la verdad, ¿no? Pero compartiendo muchas cosas. Y mis mejores recuerdos de mi época de estudiante se remontan al Colegio Mayor y esos días que estuve allí. El Colegio Mayor todavía existe, todavía Ajá. tiene esa función, así que invito a todos los chicos que nos pueden escuchar y que tengan interés de estudiar en Córdoba y estén faltos de recursos, que consideren eso como una posibilidad.